Esa parte, qué curioso, que fundó La Leona vivía en La Fama. Aunque el chalet que está ahí, dicen que lo hizo don Roberto Lau, viene y termina. Y las casas aquí prevalecen. En el Porvenir, en el Cercado, ahí está. Pero también corre el riesgo de que aquí, como La Fama, se caigan. Como que está pasando lo mismo. Hasta en ese paralelismo histórico, dicen que es una teoría del boicot. Dicen, piensa mal y acertarás, pero chico, cuando uno lo dice, medio le atina. La industrialización en Nuevo León surge con la cervecería. Las otras empresas no eran fábricas para ellos, para los grandes teóricos historiadores. La buena es cervecería, es fundidora, es vidriera, es Cemex. La Fama, el Porvenir, esos son negocios chiquitos y de ahí no pasa. Pero esa lana que se genera aquí hizo posible allá. Y qué curioso que ahorita inviertan mucho en esas grandes empresas y en las empresas pioneras no les pongan interés, no les pongan atención. De ahí de que, como está ocurriendo en Tlalpan y está ocurriendo en el Cercado y está ocurriendo aquí y ahora está más difícil en La Leona porque ya no viven ahí, ya no pueden, y todos ya murieron, todos se están yendo lamentablemente. Pero cuando uno pasa por estas calles y todavía ve unas construcciones o fachadas antiguas, dice, aquí pasó algo. Entonces las construcciones tienen memoria y falta hurgar para ver qué nos dicen. Y ahí se da el proceso de reconstrucción histórica, que considero fundamental para el conocimiento. Si no hay identidad, no hay sentido de conciencia. Si no hay conciencia, no hay pertenencia. Y ahora, ¿de dónde eres? De una colonia que se llama La Fama. Tan locos, es una congregación que ahora por cuestiones postales a lo mejor sea una colonia, pero pues no deja. O también la otra, ¿verdad? De que andan la rifa, sí la han escuchado, ¿verdad? La República Independiente de La Fama, que a veces lo dicen como burlándose, pero no está tan desfasados. O como también los terrenos de San Pedro se han ido carcomiendo territorios que eran nuestros. Por ejemplo, la UDEM estaba en Santa Catarina, estaba en el terreno de nosotros. Exactamente los límites de San Pedro hasta los Molinos Jesús María son exactamente 2 kilómetros. Entonces de pronto me dice, bueno, es que aquí a lo mejor sí había la demarcación de las dos fábricas, pero pues era la misma gente y el mismo llano y ahí se supera el lugar común contra el territorio particular. Entonces ellos lo vieron como una tierra donde tenían sus negocios y por eso desaparecieron. Pero cuando la gente enraiza y considera los territorios como parte donde mueven y existen y viven además y generan o procrean descendencia, pues es cuando esto supera y prevalece. Entonces este tipo de ejercicios con videos, libros, escritos, conferencias y la fregada de cuentas son los que nos mantienen atados, y que sepan los que nos están escuchando que este es un pueblo que tiene más de 150 años, que aquí empieza la industrialización, que da gente muy importante para la historia y la cultura de Nuevo León, que vale la pena asomarse a ella y seguirla reconstruyendo, y que además también la historia no está escrita, no está terminada, sino que también ustedes pueden de aquí hacia el presente, o sea, los que nacieron hace 10, 15 años pueden tener su vivencia, ya que es muy completa, distinta a la que ustedes como niños o jóvenes les tocó vivir en los 60, 70, pero ellos ya la pueden reconstruir a partir de sus vivencias. Entonces esto no está acabado, sino que se puede favorecer en muchos sentidos. Justo, hablaste algo de él, pero sí, ya como un personaje. Sí, de don Aurelio. Llegaron a decir, él nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, aunque la familia venía de Villaldama. Vienen a Monterrey. Este señor, qué curioso, se quedó al fin de cuentas con esas viejas empresas de los Rivero, parte del Porvenir en el Cercado, los molinos que se convierten en la harinera Río Bravo, ¿verdad? Con La Fama. Decían que era que era el hombre más rico de Monterrey en cuanto a acciones. Un personaje que estaba muy, muy sensible, porque ustedes se fijan, las escuelas, los consultorios,
el templo, las canchas y todo eso eran terrenos que pertenecieron a la fábrica y que gradualmente se fueron deshaciendo. Como que se escuchaba mucho a la gente, y en eso cambia la oportunidad de ir cediendo terrenos para que se hagan más o menos lugares que sirvan a toda la comunidad. Y que también la otra cuestión, en el sentido de que van manteniendo empresas hasta que puede. He escuchado mucho sobre los cierres de las empresas. Le echan la culpa a los chinos. Y estos inversionistas compraron maquinaria y se fueron. A lo mejor también esa actitud típica del mexicano de preferir lo otro sobre lo nuestro. La inundación, el excesivo endeudamiento en dólares, todo eso a la larga complica más las cosas. Entonces, si ustedes se fijan, ha ocurrido exactamente en todos los pueblos en donde hubo este tipo de fábricas. Era difícil solventar los vendavales con Luis Echeverría y con López Portillo, pero la Fama todavía hasta el 2002, 2004, ¿verdad? Estaban todavía aquí con problemas y eso, pero se mantenían. Entonces, un personaje ilustre que falta mucho andar respecto a lo que hizo. También de don Virgilio Seguerra hace falta. Esa etapa tan difícil que en el 40, cuando fue la huelga aquí en La Fama, y que ya termina para vender ellos en el 40, comprar los González en el 42, la gente estaba boletinando y no conseguía trabajo en otras partes. Entonces, ¿a qué se dedicaron? A cribar la tierra. Entonces de pronto vemos que mucha gente, todos los que viven ahorita en Morones Prieto, ahora están revendiendo perfectamente bien, porque el boom inmobiliario para esa zona, pues tenían que dedicarse a otro tipo de cuestiones o de cosas. La otra también, no solamente en los orígenes de industrialización, sino que hemos localizado que la primera la mina de San Antonio, que descubren desde tiempos de Alberto del Canto, Carvajal y de Montemayor en 1577, 90 y tantos, resulta que estaba aquí y ahora se movió un poquito para aquel lado, está allá para San Pedro. Entonces, sí invirtieron, y me gustó mucho que dejaran la fábrica vieja como una especie de bodega, o que trabajara lo más que pudiera. Y toda la producción se vino acá enfrente. Lo que sí de a tiro nos gustó, y eso, un crimen patrimonial, y que la gente que incluso no es de aquí le duele. En el 69, la destrucción de los arcos que había, que empiezan el problema en cuanto a extensión, que son 450 metros, otros dicen que son tantos kilómetros, pero era una sequía que venía integral desde la entrada al cañón de Santa Catarina, la Huasteca, hasta los Molinos Jesús María, y que eso es lo que propició la vida al fin de cuentas en esta zona. Entonces, también la otra cuestión que a lo mejor no prevaleció, sí había un espíritu muy católico aquí en la comunidad. Bueno, por ejemplo, dicen los padres vicentinos que cuando llegan aquí estaba repleto de masones, socialistas, muchas cantinas, muchas comunidades de cristianos, pero empieza el boom también. Hay mucho salesiano, hay mucho vicentino, mucha monjita, mucha vocación, que de una u otra manera se fueron integrando y que convivieron. Qué curioso, en esa parte tan política, en esa militancia partidista tan extrema, como en esa parte también muy, muy arraigada como es la piedad popular. Entonces yo creo que eso a fin de cuentas hizo único este poblado, ¿verdad? Donde yo lo veo. Mi mamá es de aquí de La Fama, pero yo soy de Santa Catarina. Lo veo y lo comparo. Si yo toco una puerta y digo, voy a dar una plática, tiran a Lucas. Y si yo voy aquí, juntamos a la gente en la plaza y hacen todas las ceremonias y hacen las fiestas y presentaciones, pues hay mucho intelectual aquí en La Fama. En Santa no, esos están locos. ¿A qué se dedican? Pues no hacen nada, dicen que somos ninis. Entonces hay otro sentido de preocupación que debemos apreciar mucho entre la gente, y que tiene mucho que ver con esa serie de personas que llegaron de otros lados y que se arraigaron. Por ejemplo, con don Aurelio viene la playa de la gente del cercado, ¿verdad? Los Tamés Guerra, no, Tamés Saldívar,
Y luego vienen otros, vienen Escamillas, y vienen Cavazos, y vienen Almagueres, y Marroquines, pero también estaban hermanados con Saltillo, y con Parras, y con Livernia, y con Ramos Arizpe. Entonces, pues aquí es de chile, dulce y manteca, ¿verdad? Entonces, eso propició al fin de cuentas que fuera considerando una población distinta a la que no ocurrió en la Leona. Y otros pueblos, por ejemplo, de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, que también se perdieron y quedaron ahí abandonados. Entonces, estos fenómenos los vemos exactamente en el Cercado, en Tlalpan, en la Ciudad de México, en Parras y aquí. Entonces, hay un poema de don Octavio Herrera, cuando llama a los empresarios adalides. De cierta forma tiene razón. Había dinero, la gente mantenía y podía más o menos. Aunque me imagino que habría sido complicado vivir en las habitaciones, los famosos cuartos redondos, que era una cocineta, un cuartito, baños comunes. Entonces, pero también eso propicia mucho la actividad al aire libre. Entonces, por eso la gente a lo mejor también aquí es muy dada a los bailes y a las esquinas y al barrio y a la integración y esas ondas, que también es otro personaje que vale la pena rescatar y señalar, como lo fue Efraín Díaz de la Garza, que también como que no lo querían por sus ideas, y qué curioso que lo corrieron de la escuela y ahora él es el que da el nombre a la escuela, la Casa de la Cultura Efraín Díaz de la Garza. Dice, pues si no lo querían, ¿por qué? Porque traían ideas de avanzada esta gente. Contrario también, pues si está escuchando, de Chuy Cortés, que traía otras ondas muy y en cambio sus hermanos estaban muy identificados allá para la otra fábrica. Pero Chuy Cortés hablaba ya mucho de esa cuestión de la responsabilidad social y del socialismo, que muchos decían, es que es rojillo, pero que eso de una u otra manera propició la seguridad que ahora vemos en las familias que se beneficiaron de la empresa, y cómo las otras lamentablemente no lo aplicaron y desaparecieron. Muy interesantes ramajes de todo. Sí, de todo da esto. muchas líneas, ¿verdad? Sí. Déjate cortar tantito. Adelante. Sí, hay mucha similitud entre los pueblos. Para empezar, tenían dos accesos o tres. Un gran llano que se comunicaba aquí a La Leona. En medio del llano estaba La Mojonera, que es ahorita entre John Deere y Soriana. Hubo un proyecto de abrir un camino, que ahorita estuviera muy interesante, ¿verdad? Pero Roberto Lau no aceptó. Obligan a que la gente se traslade por el viejo camino real, donde empiezan a construir la vía del tren en 1882, 1885. Es extraño, pero dejan la estación del tren allá en La Leona y no aquí. No obstante, se compartían. El otro detalle es que como pueblos hermanos surgen las colonias, por decirlo así. O sea, no solamente es la cuna de la industrialización, sino también la cuna del urbanismo, porque la primera colonia para obreros surge en los alrededores de las fábricas, y que para mantenerse un poquito comenzaron a sembrar y se valían de los remanentes del agua, bueno, y además están comunicados por la famosa tarjea que conducía el agua. Pero eran los mismos afanes y los mismos problemas y las mismas broncas y toda esta situación. Por ejemplo, allá había el molino de Nistamal, la Fama no tenía, entonces iban, venían los bailes. Allá eran muy cuidadosos, los Cantú Treviños siempre fueron muy quisquillosos, muy religiosos, muy católicos. Entonces no les gustaba mucho que sus obreros tomaran, entonces venían a la Fama a tomar, ¿verdad? Entonces ya todos aquí alegres iban y se brincaban para allá. Entonces se habla de que a veces se enojaba mucho la policía de Garza García, porque entraba la gente a hacer desmanes o destrozos y quién sabe cuántas ondas más, pero que al fin de cuentas relata sobre la situación de la hermandad entre estos pueblos, que lamentablemente, bueno, la Leona desapareció, y la Fama, contrario, fue expandiéndose hacia otros puntos de aquí, pero el corazón de la Fama aún permanece en los alrededores de la vieja fábrica. Esta gente, bueno, es cuando ocurre la famosa 1913. Los Cantú Treviño ya tenían la Fama de Nuevo León. En marzo del 15, como del 9 al 20 de marzo, estuvo Pancho Villa en Monterrey.
hay muchos episodios que siempre hablan de que en el Hotel Ancira y que les pidió $1,000,000 a los empresarios y hablan muchas leyendas, bueno, o cosas, pero hay una leyenda y es una tradición oral, conste que es una de don Benigno Ortega, un viejo trabajador de aquí de la Fama. Platicaba que una ocasión llegó Pancho Villa y le dijo: quiero que me lleves con tus patrones porque me urge hablar con ellos. ¿Quién es? Pues, y el huerquito del principio: oiga, don Benigno, hay un señor que lo busca allá afuera. ¿Quién? Pues dice que es Pancho Villa. No lo conocía o no sabía de él. Y va y ve a los señores montados ahí dispuestos. Y quiero que me esto con tus patrones o suelten el dinero porque os voy a asaltar. Pues que yo no tengo nada y quién sabe qué. Y Pancho Villa pues se desistió y huyó o se fue. Nunca más supieron de él. Pero existe la posibilidad de que aquí estuviera. En un momento esas, a como iba y venía a buscar lana y como ustedes quieran. Pero don Florentino Cantú Treviño muere en 1938 y la nuera, perdón, la viuda, por temor a que sus administradores le estuvieran haciendo trampa, pues habla con sus hermanas. Estanislada Cantú Treviño, casada con Rafael Pozas, un médico, y María Cantú Treviño, casada con Jesús Julián Yaguno. Entonces dice: no, pues se las vendo. Y los Pozas Cantú se quedaron con la Fama en las casas que pertenecían originalmente a los técnicos extranjeros, que son Espaldas de Soriana. Bueno, ahorita es la sede de Banorte, es un grupo financiero tan importante en México. Resulta que aquí tiene sus reuniones, ¿verdad? Un lugar muy bonito, por cierto. Pero de entradas, la gente se quejaba mucho de los Pozas Cantú, que eran muy canijos, muy groseros, muy estrictos, que no les pagaban bien, que a veces les daban vales y quién sabe cuántas ondas, y se van a una huelga. Para el 40, aquí la Fama, también hubo una huelga en la Leona. Allá lograron salvarla, aquí no, y eso obliga a que en el 42 se la vendan a este señor, don Aurelio González Henry, y le cambia el nombre, ya es Textiles Monterrey. Y llegan otros personajes muy ilustres, Virgilio Seguerra entre ellos, y también la otra, como que las dos plantas para fortalecerse un poquito. ¿Por qué les platico esto? Los trabajadores de las dos fábricas se metieron primero ideas del mutualismo y luego ideas socialistas y derecho de huelgas, y una de esas casi andaban matando a Florentino Cantú Treviño. Y hubo también un detalle que encontré de aquí de la Fama, 1923-24, cuando la escuela de aquí de la Fama era patrocinada por la fábrica, y entonces era la obligación de darles el dinero al alcalde y el alcalde pagarle a los maestros. Y entonces se enojaron los del municipio. El alcalde era Julián Ayala. Decían: no, es que no me están dando a mí el dinero. Entonces dicen los Pozas: no, es que queremos dárselo mejor a los profesores. Y se fueron a huelga. Tuvo que entrar el gobernador del estado, no me acuerdo quién era en ese entonces, el 23-24, que dijo: no, mejor páguenle directamente a los maestros. O sea, nomás imagínense, así estaban los adelantos. Pero no querían de mucha huelga, de mucha literatura. A veces cuando uno encuentra ¿cómo se llama Rodríguez, el que le decían el Pajonal, que evitó y que murió en un accidente en 61, iban para el Pajonal con un señor Treviño, todos ellos, porque en estos viejos andaban allá haciendo relajos también en Parras. Cuando encuentra uno la historia, oye, son los mismos, y le encuentran los parreños aquí haciendo relajo allá, y nadie los quería que porque traían navajas y quién sabe cuántos. Es exactamente la misma historia de esos pueblos. Qué curioso. Incluso fíjense qué curioso que hasta el papá de la cronista Parras de la Fuente nació aquí en la Fama. Yo quiero mucho la Fama porque yo ahí nací ahí, qué bonito. Entonces empiezan a traer gente de otros lados. Don Jesús Yaguno, para la Leona, pues se trajo mucha gente de Aguascalientes, Altos de Jalisco, Guanajuato. Y abrieron la segunda fábrica. Y aquí empieza la otra, a traerse gente, no de allá, sino que de aquí del Porvenir,
del cercado y demás. Aquí sobresale, ya que había venido gente, don Alonso Almaguer, y ya empiezan a venirse, y entonces como que se hace una colonia en el cercado, pero ya en La Fama, con toda la gente. Pero también llegaron de otros lados, entonces llegaron mucha gente de Jalisco, de Durango, Zacatecas, de todos lados, y es cuando se empieza a conformar. Ahora sí, ya abren la segunda empresa en los 40, 50, la producción. La Fama, La Leona cerró en el 76, pero la Fama continúa un poquito. Incluso está ese paralelismo histórico tan bonito. La abrí en un colegio en el 44, que es el Cantú Treviño, y ahí iban los mismos huercos de aquí como los de allá, que originalmente eran para los hijos de los obreros de La Leona. Pero resulta que después les dice Juanita Yeguno, la única manera, el único requisito es que nos manden a los huercos. Entonces pues todas las razas empezó a mandar, y se formaron muchos. Los vicentinos llegaron aquí. Cuando se van los franciscanos, les ofrecieron la parroquia en La Leona, no la aceptaron. Juanita Yeguno les ofrece los Treviño, vivían aquí en el templo de San Francisco de Paula. Dicen que el padre Aiza, viendo desde el techo, vio los campos, ahí donde está ahorita el templo y la prepa 23, dijo aquí va a ser la parroquia. Y en 1960 comienzan a construir, 59-60, la gran parroquia, que fue el mismo arquitecto que hizo Nuestra Señora del Roble. Ahorita me acuerdo el nombre del arquitecto, que venía de Nuevo Laredo, Lisandro Peña, que trae para cubrir los muros la famosa piedra de Vallecillo. Y si ustedes se fijan, el Roble y la Fama tienen los campanarios más altos de todo Monterrey, porque son los mismos cuates que las hicieron, más que aquella es muy renacentista y esta es muy medieval, muy bonita, ¿verdad? Y toda la cosa.